nos corresponde ver lo que es el proceso unitario de mezcla. Entonces la mezcla es simplemente una operación que se utiliza para ayudarnos en ese proceso de homogeneizar ese afluente que está entrando a las estructuras primarias de tratamiento. Entonces, si recuerdan, en clases anteriores hemos dicho que hay fluctuaciones tanto de caudal como de carga contaminante. Entonces, esa mezcla que va a ocurrir en ese primer reactor de entrada que se llama tanque de homogenización requiere de un mezclador que nos ayude a hacer esa función de homogenizar tanto caudal como pico en carga, ¿sí? Entonces, eso se hace a través de un equipo que genera un movimiento de tipo circulatorio dentro del tanque de tal manera de que se genere la mezcla, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Entonces vamos a ver que esta mezcla no solo va a ser utilizada en homogenización, sino que van a haber otras estructuras dentro del petar que van a requerir estos elementos de mezcla para que se den las funciones propias de cada unidad. Entonces voy a encontrar que este tipo de elementos, de tipo de mezcladores que vamos a ver el día de hoy, los puedo encontrar en el proceso de homogenización, en el proceso de aireación, en las unidades donde yo voy a mezclar algún tipo de aditivo químico, como es el proceso de coagulación, floculación, en el propio secado de los lodos y en la precipitación de metales pesados. También puede ser utilizado para la transferencia de calor, o sea, para acelerar procesos. Vamos a ver más adelante, chicos, que hay microorganismos que requieren que dentro de ese sistema se genere calor. Entonces, estos instrumentos de mezcla van a ser muy propios para esas unidades de tratamiento. Bueno, pero ¿qué consideraciones debo tener para esa mezcla? Primero, debo considerar o debo encontrar que ese volumen agitado debe ser capaz de llegar hasta las partes más lejanas del tanque. Entonces, fíjense, chicos, que aquí tengo el tanque y tengo la estructura de mezcla. El agitador se llama la estructura de mezcla. Entonces, la idea es que este agitador haga que todas esas partículas de agua mezcladas con esos sólidos disueltos, suspendidos, totales, lleguen a la paleta y a través de esos perfiles de velocidad que se están generando aquí por la agitación propia de este sistema, llegue y choque con esas paredes y se dé un flujo dentro del tanque de tipo turbulento que haga que se realice la mezcla, ¿sí? Entonces, la velocidad de circulación y la turbulencia del fluido van a ser determinantes en la eficiencia de este tipo de operaciones. La turbulencia va a ser consecuencia de esas corrientes o del grado de velocidad que va a tener el líquido dentro de la estructura, ¿sí? Y para ello yo necesito conocer cuál es la energía que necesita este agitador para poder generar esa mezcla en turbulencia, ¿sí? Porque fíjense que no van a haber unidades donde yo necesito un gran movimiento de partículas y de agua. Y hay otras unidades como la floculación, que vamos a ver más adelante, requieren una mezcla, pero de tipo lento, ¿sí? Entonces vamos a ver que es muy importante conocer cuál es el régimen que va a gobernar, el régimen del líquido que va a gobernar dentro de la estructura con ese tipo de agitador que yo estoy utilizando, ¿sí? Entonces voy a requerir calcular esa energía y esa potencia para poder obtener una buena mezcla, ¿sí? Entonces la potencia consumida de este agitador va a poder ser calculada a través de ciertos números adimensionales que vamos a ver el día de hoy, donde vamos a ver que van a haber unos modelos matemáticos que utilizan gráficas y otros ensayos que han sido realizados a nivel de laboratorio que tienen unas tablas que nos permiten determinar esa potencia que debe tener el propio agitador. Entonces hoy vamos a ver dos métodos para calcular la potencia que requiere el agitador.
Pero encontramos muchos tipos de mezcladores. Entre ellos voy a mencionar el día de hoy los más importantes y los que se aplicarían para aguas residuales, porque recuerden que hay procesos de tipo industrial, como por ejemplo la elaboración de pulpas de fruta, perdón, la maceración de pulpas de frutas para hacer jugos, conservas, etcétera, que necesitarían un elemento como esto para hacer el licuado, ¿verdad? Entonces, van a haber muchas fábricas que muy seguramente utilicen este tipo de mezcladores, obviamente con otra configuración, mucho con que requieran menos potencia, pero lo que quiero decir es que nosotros para agua residual vamos a utilizar estos que vamos a nombrar el día de hoy. Entonces, estos tipos de mezcladores van a depender del tipo de flujo que se va a generar al interior del propio tanque. El primero que tenemos es de flujo radial. Entonces, cuando a mí me hablan de radio, me estoy imaginando que está haciendo un círculo, ¿verdad? Entonces, tengo el agitador, tengo las paletas, las aspas, que van a empezar a girar en forma radial. Entonces, vale decir que el impulsor de flujo radial va a generar un flujo perpendicular al propio agitador. Entonces, aquí está el agitador y el flujo va a ser así, ¿no? Entonces, es perpendicular al propio agitador. Y va a encontrarse que al generar esa agitación van a haber unas paredes donde en las paredes se van a colocar unos bafles y estos bafles van a ayudar a que esas partículas tanto de agua como de sólidos suspendidos lleguen al bafle, reboten y generen la propia turbulencia, ¿sí? Entonces es importante considerar también estos baffles que deben ir dentro de la estructura. Dentro de estos tipos de mezcladores de flujo radial encontramos las turbinas de disco con paletas planas. Entonces aquí colocaba una fotografía, fíjense, de disco porque es así redondito, con paletas planas, ¿sí? Que me van a ayudar a hacer la mezcla, ¿sí? Y esto le vamos a llamar turbinas de tipo disco, que se utilizan para aplicación de gases, cuando estoy utilizando, por ejemplo, adición de cloro gaseoso, o cuando, por ejemplo, quiero hacer el proceso de aireación. Ustedes saben que el oxígeno es un gas, entonces esto también me va a ayudar a introducir el propio gas, ya sea oxígeno, ya sea cloro, dentro del agua, para que se dé ese proceso mucho más rápido, ¿no? También tenemos dentro de este tipo de mezcladores las turbinas radial tipo ancla. Entonces, fíjense chicos la formita, ¿no? Es una anclita. Esto es ideal para proyectos donde se requiere una buena transferencia de calor. Entonces, muy seguramente cuando estemos hablando de procesos de lodos activados o de tratamiento de lodos, vamos a encontrarnos con este tipo de mezcladores tipo ancla, ¿sí? Que nos ayudan a hacer la transferencia de calor y que tienen un giro a baja velocidad, ¿sí? Tenemos ahora los mezcladores de flujo longitudinal o axial. Entonces, cuando yo hablo longitudinal o axial, quiere decir que es paralelo al eje. Fíjense, este es el eje, ¿no? Este es el eje del mezclador, entonces el flujo es longitudinal, ¿sí? Así es el flujo. Entonces, este tipo de agitadores incluye palas o aspas que están paralelas al motor. Entonces, vale decir que esto, miren que es muy parecido a lo que mostré en el radial, pero esto sería acomodado de manera diferente, ¿no? Para que esto rote así, en forma longitudinal más no radial. Los más pequeños y de aspa múltiple se van a denominar turbinas. Entonces, a este tipo de mezcladores le vamos a llamar turbinas. De esta forma son turbinas. Y de tamaños más grandes, con velocidades más bajas, con 2 o 4 aspas, se van a denominar agitadores de palas o paletas. Entonces aquí les puse un ejemplito ya en fotografía de cómo son esos mezcladores de tipo mecánico que vamos a encontrar en esas petars, ¿no? Entonces, inicialmente, recordarles que hay unos de flujo radial y hay otros de flujo longitudinal y que dependiendo del tipo de tratamiento o del tipo de configuración que yo desee dentro del sistema, así mismo voy a elegirlo, si va a ser radial o si va a ser axial. Entonces, tienes estas petars tan grandes que utilizan
estos mezcladores de tipo turbina, ¿no? Tenemos los mezcladores de flujo tangencial o rotacional. Entonces, ¿cómo actúan eso? Actúan en dirección tangencial a la trayectoria circular descrita por el impulsor. Entonces, tenemos lo que nos encontramos en el mercado, incluyen dos tipos, el de ancla, esto es un ancla, el de ancla, fíjense, y el helicoidal. ¿Sí? Y su principal característica es que ellos van a trabajar muy cercanitos a la pared del tanque, ¿sí? Fíjense, abarcan casi toda la unidad, muy cercanos a la pared del tanque. Entonces son muy eficaces para esos fluidos que yo tengo con una alta viscosidad, o sea, que traigan como barro, que sean espesos. Entonces esto vamos a encontrar en los activados, ¿sí? ¿Por qué? Porque son flujos muy viscosos. Y tenemos las placas deflectoras, ¿no? Que las placas deflectoras es lo que he mencionado anteriormente, que está el tanque, y dentro del tanque entonces deben ir unas plaquitas, generalmente son cuatro, una en cada pared del tanque, si es que el tanque es rectangular o si el tanque es circular, igualmente se colocan cuatro plaquitas que van a ayudar a que se genere esa turbulencia dentro del tanque, ¿no? Para números de Reynolds superiores a 2000, esas placas deflectoras se usan conjuntamente con agitadores de tipo turbina o de tipo axial centrados en el propio tanque. Vale decir que con esta configuración vamos a tener una mayor turbulencia. Bueno, otro tipo de mezcladores que vamos a encontrar en las petars son los mezcladores de tipo hidráulico. Y esos mezcladores de tipo hidráulico también van a tener diferentes funciones dentro de la petar en diferentes unidades, ¿no? Entonces podemos encontrar mezcladores de tipo hidráulico para el proceso de coagulación, floculación. Entonces va a tener como objetivo dispersar de manera instantánea el coagulante en toda la masa de agua que se va a tratar, ¿sí? Entonces, fíjense chicos que puede ser a través de una parchal y aprovechar que en la propia parchal se genera esa turbulencia. Y fíjense que aquí simplemente está la adición del químico. Aprovecho la turbulencia para generar mezcla y prosigue, ¿no? Prosigue esto en la propia unidad. Entonces la dispersión se procura que sea lo más homogénea posible, por eso es que este tubito va a estar perforado en diferentes puntos, así como una flautita. ¿Para qué? Para que caiga en diferentes partes del canal, cosa tal de que se logre hacer la mezcla lo más homogéneo posible, ¿sí? Y que nos ayude esa propia energía de disipación del agua. Para oxigenación y adición de cloro, entonces también vamos a encontrar que este tipo de estructura también es muy útil, donde voy a aprovechar simplemente ese cambio de régimen de flujo para que se genere la turbulencia y al generar turbulencia entonces se está reoxigenando, ¿sí? Y obviamente puedo utilizarlo también para adición de cloro, o sea, puede ser coagulante, puede ser adición de cloro. Y tenemos otros que son por contacto, que son los que se utilizan en floculadores, sedimentadores, en lagunas, y eso ya lo vamos a ver más a detalle cuando estemos hablando de cada una de esas unidades, cómo son esos deflectores. Y simplemente lo que se hace aquí es aprovechar ese contacto. Estos son los deflectores, se aprovecha ese contacto que va a tener la masa de agua con el propio deflector. ¿Para qué? Para generar esa pequeña turbulencia y no dejar que el agua se estanque y obviamente para tratar de conservar las propias velocidades al interior de la estructura, ¿sí? Que vale decir que si aquí entra el agua y no hay nada que lo impulse, me van a generar zonas muertas, ¿no? Entonces necesito estos deflectores. Entonces voy a tener muchas configuraciones de esos deflectores en diferentes petars que pueden ser de tipo pantalla o laminadas. Fíjense, simplemente es una laminita delgada a través de la cual se va a dar ese choque del agua contra la propia lámina. O podemos tener en forma de baffles donde el agua aquí empieza a ser como un zigzagueo, ¿no? Entonces al hacer ese zigzagueo se da esa posibilidad de mezcla, ¿no? En la salida.
O podemos tener en forma de cortinas, fíjense, estas son las cortinitas, que también opera igual, ¿no? El agua choca contra contra la cortina y igual va a seguir su camino, ¿no? O vamos a tener en forma de mamparitas, entonces estas mamparitas obviamente están ranuradas, ¿no? No van a ser mamparas cerradas, ¿no? Esas son mamparitas ranuradas que van a permitir el paso del agua a través de las ranuras y lo propio, ¿no? Se va a mantener una cierta velocidad dentro de la estructura. También podemos encontrar que esas mezclas se pueden realizar a través de tubos Venturi, ¿no? Entonces los tubos Venturi simplemente son tuberías que tienen un cambio de sección, un estrechamiento, donde yo aprovecho ese propio estrechamiento donde se va a ver un cambio de presión y de velocidad, y al haber ese cambio de presión y de velocidad, se va a dar la mezcla en ese propio estrangulamiento, ¿sí? Entonces, generalmente esto cómo se utiliza. Aquí va la entrada de agua, por aquí, donde está señalando el mouse, va la entrada del agua, y por aquí arriba está entrando la dosificación de cloro. Entonces, agua y cloro y en el estrangulamiento se mezcla y sale ya todo mezclado, ¿sí? Entonces, fíjense que vamos a tener una entrada de agua con una cierta velocidad, a una cierta presión, con una cierta área, va a haber ese estrechamiento donde el área va a ser totalmente distinta. Aquí va a haber una disminución de presión, pero un aumento de velocidad que va a hacer que se dé la mezcla, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a hablar cómo va a ser ese cálculo de esa porque ya hemos dicho que lo importante aquí es definir, ¿no? Definir en mi unidad de tratamiento qué mezclador voy a utilizar. Y esos mezcladores ya están en el mercado, usted no tiene que inventárselo, ni diseñarlo, ni dibujar, ni llevarlo a un cerrajero para que se lo haga, no, esos agitadores ya están hechos, usted lo que tiene que calcular es la potencia que va a requerir para generar esas revoluciones por segundo que requiere para que se dé la mezcla. Entonces, esas revoluciones por segundo, chicos, va a depender de lo que usted requiera realizar dentro de la estructura. No puede ser muy alta, ¿por qué? Porque si esto está muy alta, las propias paredes de la estructura se van a socavar, ¿sí? Se van a deteriorar. ¿Por qué? Porque esto está impulsando tan fuerte que va a generar un desgaste del choque con la propia pared, desgasta. Entonces esto no puede ser muy fuerte, pero no puede ser tampoco muy lenta porque no se va a dar el objetivo, ¿no? Pero si yo estoy hablando del proceso de floculación, como ya mencioné anteriormente, yo requiero que las velocidades sean lentas. Entonces, para ello, usted como ingeniero, primero debe ir a su laboratorio de aguas y consultar cuáles serían las revoluciones por minuto que requiere su agitador. Y una vez usted ya conoce esas revoluciones por minuto que requiere ese agitador y usted ya ha hecho ese diseño de ese propio tanque donde va a ser la mezcla, entonces, y conociendo obviamente las características del líquido elemento, o sea, las características del agua, como son la viscosidad y la densidad, entonces usted con esos parámetros que ya hemos mencionado, usted va a poder calcular la potencia que requiere, ¿sí? Entonces, para ello, chicos, es importante que primero determine cuál es el régimen de flujo que usted va a tener dentro de ese tanque. Entonces, si ustedes recuerdan, me imagino que todos han visto que es un régimen laminar, un régimen en transición y un régimen turbulento, que está denotado por un número que es adimensional, que es el número de Reynolds, que relaciona las fuerzas de inercia con las fuerzas gravitacionales y conociendo este número, entonces yo puedo saber cuál es el comportamiento de este fluido dentro de la estructura. Entonces, para números de Reynolds menores que 10, decimos que ese comportamiento de ese flujo es de tipo laminar. Para régimen de Reynolds que se encuentran entre 300 y 10.000, vamos a decir que es un flujo en transición o transitorio. Y para Reynolds mayores a 10.000, vamos a decir que es un flujo turbulento. Entonces, para ello tenemos el valor de Reynolds. Ojo, este Reynolds es para agitadores, no es igual al Reynolds que usted calcula para tuberías, ¿no? O para canales. Este Reynolds es el número que se calcula para agitadores. Entonces, este Reynolds va a depender de la velocidad de rotación
Ojo, en revoluciones por segundo, no por minuto, sino por segundo. El diámetro del agitador, ¿y cuál es el diámetro del agitador? Pues esta distancia de aquí hasta acá. Ese es el diámetro del agitador. El diámetro del agitador en metros. La densidad del fluido en kilogramos por metro cúbico y la viscosidad en pascales segundos. Entonces recuerden que tanto la densidad como la viscosidad son características de los fluidos que van a depender de la temperatura, ¿sí? Y la viscosidad, ¿qué es? La viscosidad simplemente es el grado de dificultad que tiene un líquido a fluir, ¿sí? Y la densidad simplemente es la cantidad de masa por superficie o volumen que usted puede tener dentro de una estructura, ¿sí? Entonces vamos a ver, chicos, que muy seguramente esos líquidos que son muy viscosos, entonces fácilmente van a adquirir una mayor velocidad cerca al propio eje, pero a medida que se van alejando del eje, esos líquidos, esos fluidos que son muy viscosos van a tener una velocidad menor, ¿sí? Entonces, bueno, una vez conocido ese número de Reynolds, usted ya va a saber si su régimen de flujo dentro de este sistema, en dónde se va a clasificar. Si va a ser laminar, si va a ser transitorio y si va a ser turbulento. Y usted ya va a poder decidir si realmente eso es lo que usted quiere dentro de la estructura, que se comporte como uno de ellos, ¿sí? Entonces, conociendo esto, usted debe calcular un número que se llama el número de potencia, ¿sí? Ese número de potencia me relaciona las fuerzas de rozamiento que hay aquí al interior y que actúan sobre esa área del impulsor. Entonces, el rozamiento y el área del impulsor y las propias fuerzas de inercia son las que me determinan ese número de potencia, ¿sí? Y ese número de potencia se va a calcular a través de esas correlaciones matemáticas que mencioné al principio, que van a depender de dos cositas importantes. Primero, del consumo de energía, ¿sí? Fíjense que depende de la potencia, o sea, del consumo de energía. Y segundo, va a depender de las características propias del sistema. Entonces, fíjense en qué unidades está dado ese número de potencia. En energía y en sus características que serían la velocidad, el diámetro del agitador y la densidad del fluido, ¿sí? Para calcular ese valor de NP hay dos métodos que también ya había mencionado al inicio. Hay dos métodos. Uno que es el método gráfico, que es a través de modelos matemáticos que se han establecido y han salido unas gráficas, y otro que es un método a través de ensayos de laboratorio donde se han estipulado a través de unas tablas unos valores para flujo laminar y para flujo turbulento que me van a ayudar a determinar este valor de número de potencia. Entonces, bien, para ver el segundo método, porque no nombré primero el gráfico, que es a través de ensayos de laboratorio, donde se ha logrado obtener estos valores que me van a determinar si un flujo es laminar o es turbulento. Entonces, lo que se debe de hacer es primeramente, siempre en cualquiera de los dos métodos, calcular primero mi número de Reynolds. Una vez yo conozco ese número de Reynolds, entonces yo ya sé si ese flujo tiene una tendencia de tipo laminar o es turbulento, ¿sí? Entonces, una vez conozca si es laminar o es turbulento, yo puedo decir que ese número de potencia va a ser, si es laminar, entonces va a ser igual al KL sobre el Reynolds. Y si es turbulento, ese número de potencia va a ser igual al KT, donde cada uno de estos valores de KL y KT, como ya indiqué anteriormente, han sido determinados a nivel experimental en laboratorio y va a depender del tipo de impulsor que usted elija. Si tiene un hélice de paso cuadrado 3 palas, que es lo que más vamos a utilizar en aguas residuales, este tipo y este tipo de turbinas de 2 palas planas, estos son los dos que más se van a utilizar, este y este. Entonces vamos a obtener que si estoy en flujo laminar, entonces voy a tomar este valor de 41 y si estoy en flujo turbulento, este valor de 0.32, pero aplicado a ¿qué? A la fórmula, ¿no? Donde para números de Reynolds menores de 300, que ya hemos dicho que menor que 300 es flujo laminar,
la ecuación va a estar denotada, la ecuación de potencia va a estar denotada por esta ecuación, ¿sí? Entonces la potencia va a ser igual a SKL, que ya hemos sacado de tablas dependiendo del tipo de agitador que tenga, por N, que es esa velocidad de agitación en revoluciones por segundo, por D, que es el diámetro del agitador, por la viscosidad. ¿Sí? Pero si yo tengo para números de Reynolds mayores a 10.000, entonces voy a encontrarme que esa ecuación va a ser distinta, ¿no? Que la potencia va a ser igual a ese KT que sacamos de las tablas, por esas revoluciones por segundo, por el diámetro del agitador, eso por la densidad, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo para que hagamos aplicable estas tablitas que acabo de mencionarles. Entonces, yo lo voy a leer y ustedes van a ir haciendo los cálculos porque ahí tienen las ecuaciones. Dice, se desea agitar un líquido con una viscosidad de 3 por 10 a la menos 3 pascales segundo y densidad de 980 kilogramos por metro cúbico. Ya me están dando viscosidad y densidad, que ya hemos dicho que eso son características propias de cada fluido. En un tanque de diámetro de 0.85 metros. Entonces, fíjense, tiene 0.85 metros. El agitador será de tipo hélice cuadrado. Bueno, esto es cuadrado o rectangular, llamémoslo así, cuadrado o rectangular, es igual. De 3 palas, 1, 2, 3 palitas, con un diámetro de 0.28 metros. Entonces, este es el diámetro del agitador, que opera a 180 revoluciones por minuto. Vale decir que esto ya fue hallado en laboratorio y ya se sabe que yo requiero para poder hacer la agitación de este fluido, necesito 180 revoluciones por minuto. Dice, el tanque tiene 4 deflectores verticales. Aquí hay un deflector, aquí hay otro deflector y aquí no vemos los otros dos. Están aquí, como es una vista en corte, no estoy viendo los otros dos, pero estarían de frente al agitador, que tiene 4 deflectores verticales, todos ellos con un ancho de J de 0.076 metros. Entonces me dice, calcule la potencia necesaria en HP. Entonces lo que yo he hecho es simplemente al inicio sacar los datos de entrada para poder hacer el cálculo. Entonces me voy a salir de aquí para ponerlos en la ecuación de Reynolds para que ustedes puedan hacer el cálculo de Reynolds y me indiquen cuánto les da el valor. Copien los daticos para que podamos tener el valor. ¿Alcanzan a ver los datos o nos ponemos otra vez en modo presentación? Chicos, ¿alcanzan a ver los datos? Soy ingeniero. Bueno, copien los daticos. Bien, si ya tenemos los datos, entonces lo primero que hay que hacer es calcular el número de Reynolds, medir la ecuación del número de Reynolds para que puedan calcular. Aquí está el número de Reynolds, ¿ya? Me sale 76.832.
Muy bien, 76.832. ¿Eso quiere decir que es laminar o es turbulento? Turbulento. Turbulento, listo. Entonces, como es turbulento, me voy a la tablita y ¿qué voy a escoger? Entonces me voy a venir aquí, ¿no? Entonces, turbulento, entonces voy a escoger, es una hélice, paso, cuadrado, tres palas, es esta, ¿no? Entonces voy a escoger KL, voy a escoger KT. ¿Qué cosa voy a escoger? KT. KT. Entonces escojo KT de punto 32. Entonces con ese KT me voy a la ecuación, ahí, me voy a la ecuación y calculo la potencia. Y aquí tienen la ecuación. Como es mayor que 10.000, ahí tienen la ecuación, pueden calcular la potencia. Catorce punto cincuenta y siete. Ya, 14.57 watts. Entonces pásalo a caballo de fuerzas. Un caballo de fuerza tiene 745.7 vatios. Bueno, entonces eso nos da 0.019 HP, ¿no? Caballos de fuerza. Puede ser que esto ya lleve tiempo funcionando y esté funcionando al 75%. Entonces podría yo calcular simplemente la eficiencia de esto al 75%. Se vale decir, cuando yo ya tengo mi planta de tratamiento funcionando, puede ser que esta eficiencia inicial ya se vea disminuida. ¿Por qué? Porque hay un desgaste del propio motor, porque de pronto esas aspas ya no están tan limpias como estaban al principio y pueden tener cierta cantidad de sedimentos. Entonces, generalmente uno le incrementa a este valor, chicos, un valor de puntos del 75% para que esto funcione mejor. Entonces, valdría decir que esto es más el 75% y es lo que yo le debo decir al fabricante que me debe vender con esa potencia ese agitador. ¿Ya? ¿Cuánto sería eso, chicos? Aumentenle a eso un valor del 75%. 0,033. Entonces, con esa potencia tendría que comprar yo esas hélices, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el otro método. El otro método se refiere a hacer como unas semejanzas, llamémoslo así, se hacen unas ciertas semejanzas de las propias dimensiones que tiene su tanque de agitación, ¿sí? Entonces, a través de esas semejanzas se han realizado unas gráficas, voy a explicar primero en forma general y luego me devuelvo. Se han realizado unas gráficas que me permiten a mí, dependiendo de esas semejanzas que he encontrado, elegir el tipo de curva dentro de la gráfica, conociendo el número de Reynolds y conociendo esas semejanzas, elijo la curva
y una vez elegida la curva me entro con el número de Reynolds y la curva ya elegida a determinar el valor del número de potencia. Y con ese valor del número de potencia ya me vengo a la ecuación y despejo la propia potencia que requiero. Entonces, ¿cómo es esto? Simplemente tengo mi tanque, y ese tanque va a tener unas dimensiones, donde H va a ser la altura del propio tanque. dt va a ser el diámetro del tanque. dA va a ser el diámetro del agitador. J va a ser el ancho del deflector. W va a ser el anchito de la pala. L va a ser el largo de la palita. D sub D, que es este chiquito de aquí adentro, va a ser el diámetro de la barra sostenedora del eje. Y el valor de C va a ser la distancia desde el fondo al agitador. Entonces, esto de manera matemática ya ha sido determinada, estas relaciones de tipo empírica, y las que están dentro de los rangos típicos, vale decir que dentro de estos rangos es que debe funcionar lo que usted diseñe, están aquí, ¿no? Entonces, H sobre dt, el valor de este H sobre dt debe ser igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente vamos a encontrar que el diámetro del tanque va a ser prácticamente igual a la propia altura del tanque, ¿sí? Vamos a tener como tanques cuadrados, ¿no? Que dA sobre dt, que el diámetro del agitador sobre el diámetro del tanque está en una relación entre 0.25 a 5. Que este J sobre dt tiene una relación de 1 sobre 12. ¿Eso con qué objetivo? Con el objetivo de que se logre una buena mezcla, ¿sí? W sobre dA, o sea, este anchito de la paleta sobre este ancho del diámetro del agitador, perdón, es de 1/5. L sobre dd es de 1/4. dd sobre dA es de 2/3. C sobre dt es de 1/3. O sea, estas relaciones son las típicas, o sea que sus valores deben ser o muy próximos a estos valores o deben ser iguales, ¿sí? No necesariamente tienen que ser iguales, pero sí muy próximos. Puede decir que esto sea 0.8, que esto sea 1.2, pero no valores así exagerados aquí de 5, de 3, de 8, no, ¿sí? O sea, tenemos que estar cercanos a estos valores, a estas relaciones dimensionales típicas. Entonces, lo primero que hago en este método, ¿qué sería? Calcular esas relaciones dimensionales típicas. Y una vez usted ya conoce esas relaciones dimensionales típicas, se va a venir al gráfico. Y usted ya va a saber qué tipo de agitador va a utilizar y si sus relaciones están dentro de esos valores que le denotan cada curva. Entonces, fíjense que para la curva número 1, esta es la curva número 1, esta es la curva número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Tengo turbinas de 6 aspas planas con disco que tiene una relación de dA sobre W igual a 5. 4 deflectores, cada uno con dt sobre J igual a 12, ¿sí? De diámetro del tanque sobre el espaciamiento de la propia pared, el ancho del deflector igual a 12, ¿sí? Entonces, dependiendo de esto, usted elige su curva, conociendo su número de Reynolds, que ya había indicado anteriormente, se viene aquí a la curva que usted ya encontró con esas dimensiones típicas y encuentra el valor de NB. Esta es una curva de las que se encuentra en la literatura, una gráfica, perdón. Podemos encontrarlo de esta forma, ¿sí? Donde tenemos aquí la curva 1, la curva 2, la curva 3, la 4, la 5, etcétera. Donde fíjense que para la curva 1 sería este tipo de agitador, para la curva 2 sería este tipo, para la 3 este, ¿sí? Pero es que esta te dice, he tomado esta curva porque esta te da como más especificaciones en cuanto a las relaciones típicas de la propia geometría del tanque. Por eso he tomado esta, pero quiero que sepan que si se encuentran con otras curvas, son libres de usarlas, evidentemente, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo para que aprendamos a trabajar este gráfico y obviamente a manejar los dos métodos cuando nos veamos frente a un problema de este tipo. Entonces copien el ejercicio y los datos para que podamos hacerlo, para que les pueda guiar cómo lo van a hacer. Les voy a poner en modo presentación para que puedan copiar los datos.
Una vez copien los datos, chicos, entonces hay que empezar a sacar esas relaciones, ¿no? De H sobre dt, de dA sobre dt, de J sobre dt. Cuando tengan los datos copiados, me avisan para ponerles las tablitas de las relaciones. Aquí en la tablita están los datos, ¿no? Aquí están los datos copiados, porque igual esto les va a quedar en sus diapositivas de clase, ¿no? Solo los voy a subir ahora al Classroom. Bien, ¿ya hemos copiado? ¿O todavía, chicos? Un poquito más, un solito más. Ya, ya. Desde aquí las relaciones que vamos a calcular las voy a colocar en amarillito, ¿ya? No vamos a calcular todas porque no tenemos todos estos datos. Entonces vamos a calcular esta h sobre dt, vamos a calcular dA sobre dt, estas son como las más importantes, las que siempre se determinan. J sobre dt y W sobre dA. Estas son las más usuales. Cuando las tengan me avisan qué valores les da, por favor.
H sobre DT1, 1 igual, ¿no? Ya, 1. DA sobre DT 0.278, Ujú. J sobre DT 2.22 y W sobre DA 0.2. ¿Estamos en la relación? 0.2. ¿Dónde? ¿Aquí? Abajo. A 0.2. Sí. Ya, entonces, ¿estos valores están dentro de esas relaciones típicas? Sí, casi todas, menos la de J sobre DT. No, creo que ahí calculé mal porque saqué 4 de 0.15. A ver, calcula otra vez, por favor. 0,33 a mí me sale, ingeniera, el J sobre DT. 0.33, o sea que sí Sí. estaría, ¿no? Listo. Entonces, si se fijan, todas estarían, ¿no? Dentro de las relaciones que se piden. ¿Qué nos dice el ejemplo? El ejemplo nos dice que es, se agita un sistema de impulsor de turbina, tiene un disco con 6 palitas, entonces sería la curva 1. Vamos a revisar si con la curva 1 cumple, ¿no? Pero fíjense que aquí nos da dA sobre W y acá teníamos W sobre dA. Entonces 1 sobre punto 2, chicos, a ver si nos da. Si ven, ¿no? Está al revés, ¿no? El otro era dA sobre W. Aquí está. dA sobre W igual a 5. Sale 5. Ahí está perfecto, entonces sí podríamos utilizar. Y ahora con dt sobre j, aquí nos da punto 33. 1 sobre punto 33. A mí me sale 3, ingeniera. 13. 3. 12 sale, Ingi, es Hay 0.5. algo raro aquí, chicos. Este j sobre dt está bien calculado. 0.083 sale. Que Sí, sería 1 sobre 12. yo he copiado mal. ¿Cuánto te da entonces este valor de acá? dt sobre j. 12. 12. 12 igual. Entonces, ya confirmadísimo que esta es la curva que vamos a utilizar, ¿cierto? Pero para ello requiero calcular ¿qué? El número de Reynolds. Y para calcular Reynolds ya todos estos valores los tengo. Entonces, calcúlenlo a ver cuánto les da y nos vamos a meter a la gráfica. N, recuérdense que son las revoluciones por segundo, ¿no? Densidad, viscosidad y el diámetro del agitador. El diámetro se usa del impulsador, ¿verdad? El diámetro, sí, claro, el de A, ¿no? Sí. Me sale con eso 15.278. Ajá. ¿A todos les salió así, chicos, chicas?
Sí, está correcto, ingeniera. Ya, entonces este Reynolds nos da 15.000. Quería anotarlo aquí. Ya, por aquí lo vamos a anotar. Reynolds. 15.278. Sí, Eso es lo mismo que decir 1.5 por 10 a la 4, ¿no? Esto es igual a 1.5 por 10 a la 4. Es que eso es para poderme parar bien en la gráfica y que entiendan, ¿no? Entonces esto es lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está 1 a la 2, a la 3, perdón, a la 2, esto está como raro el gráfico, a la 0, a la 1, a la 2, a la 3 y a la 4. Entonces vale decir que por aquí es que me tengo que parar, ¿cierto? Porque acá está la 5. Entonces, si eso es 1.5 por 10 a la 4, esto quiere decir que está aquí cerquitita, ¿no? Porque esto es 2, 4 y acá voy a tener 10, ¿no? Entonces aquí están siguiendo el mouse, ¿no? Entonces, por aquí cerquita voy a tener el 1.5 por 10 a la 4 y me vengo a la curva número 1 y vengo y extrapolo acá al otro lado. Y el valor que a mí me da, o el valor que yo tomé, chicos, es de 5. Yo he tomado el valor de 5, pero lo que pasa es que como la gráfica al pegarla la he ampliado, por ahí no me está dando tan exacto ahora. Pero fíjense, ¿ustedes qué valor creen que es? Yo estoy subiendo aquí, tin, 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 estaría dando como 7, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, chicos, chicas? Voy a subir por aquí nuevamente y me vengo hasta acá. Me estaría dando como 6 o 7. Esto lo lindo sería tenerlo impreso, ¿no? Para poderlo trabajar bien, ¿no? Sacarlo una buena imagen, tenerlo impreso y ya trabajarlo bien. Bueno, entonces tomemos el valor de 7, chicos. Tomemos el valor de 7. NP igual a 7. Entonces, con ese NP igual a 7, simplemente yo voy a despejar de aquí potencia. Despejen con ese valor de 7 aquí el valor de la potencia, pues porque ya tienen todos estos valores. Esto es de A, ¿no? Diámetro del agitador. ¿Cuánto les da la potencia, chicos, chicas? mil ciento doce punto 67. En watts, ¿no? Y en HPs. 1.49. 1.49, está muy bien. Bueno, entonces con eso ya habríamos aprendido a calcular el día de hoy a través de 2 métodos la potencia de esas paletas agitadoras que podríamos estar utilizando para diversas unidades que requieran agitación dentro de nuestras petars, ¿no? Entonces ya hemos dicho que es importante inicialmente
tener las características propias del flujo, de la corriente de agua que estoy tratando, y obviamente definir previamente cómo va a ser la propia estructura para asimismo poder calcular la potencia. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esta determinación de la potencia o quedó claro? Ingeniera, en esta potencia igual se le tiene que sumar los 75%. Sí, también tendríamos que sumarlo, ¿no? Eso sería para todas las unidades que yo esté utilizando. Simplemente los métodos son distintos. No, ya está bien. Eso sería como un factor de seguridad, ¿no? Sería tener un factor de seguridad. De pronto hay muchos ingenieros que no puedan tomar ese punto 75 extra, pero lo ideal sería tener ese factor de seguridad para cuando tengamos esos atascamientos dentro de la propia estructura, se nos dé la potencia, ¿no? Se pueda mover el agitador, ¿sí? Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta, chicos, con respecto a esto? Ingeniera, entonces no se toca para nada el diámetro del tanque todavía. El diámetro del tanque, no, el diámetro del tanque no, fíjate que el diámetro del tanque no es, lo que nos importa es el del agitador, ¿no? Simplemente para tener sobre estas relaciones es que yo utilizo el diámetro del tanque. De resto, lo importante es el agitador porque estoy calculando qué cosa, la potencia que voy a requerir para poder girar estas aspas. Estas aspas o estas turbinas o estas hélices, ¿no? Dependiendo de lo que yo haya elegido. Bien, entonces si no hay más preguntas con respecto a eso, entonces simplemente quiero mostrarles, yo me imagino que ya han visto en Classroom, he procurado que darles gusto a los dos bandos, de los que quieren examen a los que no quieren, o sea, no he dividido mucho esa evaluación, simplemente he determinado 2 exámenes y un trabajito, y obviamente ese final siempre lo tienen ustedes. Este final creo que es para quienes han perdido esta o quieren mejorar su nota, toman este final. Entonces, esto se conserva y simplemente aquí la nota se ha dividido, se ha partido en 2 valores, ¿no? Donde ese primer parcial va a tener un valor de 60 puntos y ese trabajo de esa diseño de zapetar con una pequeña sustentación oral va a valer 40, que van a trabajar en grupos de 3. Y este trabajo yo creo que ya el día sábado o domingo de esta semana ya se los estoy montando al Classroom para que lo vayan trabajando con tiempo, ¿no? Y si hay preguntas a medida que lo van desarrollando, pues en las mismas clases lo vamos mirando. Entonces, fíjense, chicos, que esa primera valoración, ese primer examen parcial, está planificado para el 21 de abril. Pero vamos a hacer un taller previo el día miércoles, del día martes, o sea, el 21 de abril es jueves y siempre tenemos clases martes, miércoles y jueves, ¿no? Entonces el día martes vamos a hacer una práctica, llamémoslo así, cosa tal de que se den participaciones. Esa participación, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto te dio? Muéstrame cómo lo desarrollaste, lo muestras aquí en clase y si lo has hecho muy bonito, lo has hecho bien, te ganas un punto. Entonces estos son puntitos extras que ustedes van a definir si se los quieren ganar o no. Entonces el que participe y el que lo haga bien se va a ganar un punto, ¿sí? No vamos a hacer entrega de prácticas, sino que simplemente vamos a ganar puntos individuales para el que participe y lo haga bien, ¿ya? Entonces esa va a ser la forma de valoración. Estos puntos pueden ser muy buenos cuando vamos ya a hacer la evaluación
la sumatoria final de estos exámenes, porque por ahí esos puntos salvan, ¿no? Entonces, sería bueno que participemos. También esas participaciones que han tenido en clase, hoy como no había hablado de la evaluación, entonces lo de hoy no voy a considerar, pero a partir de la próxima clase, que tengamos ejercicios que estemos haciendo así, voy a considerar quién me colabora en mi clase, dándome resultados, participando activamente y pues se van ganando sus extras, ¿ya? Entonces eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la forma de evaluación. Ingeniera, disculpe. Sí, dime. Bueno, yo primero. El día jueves entonces es nuestro primer parcial, pasado Sí. mañana. No, el otro jueves. Este jueves todavía no. Ah, El, ya. Este mm, jueves creo que es 21. este jueves es 21, entonces me he equivocado. Chicos, exageré ahí con la fecha, no es 21. Pilas pues que vamos a verificar, vamos a corregir de una vez esa fecha. Sí, tienen razón, es 21. Eso sería el jueves 28, ¿ya? Ahorita lo voy a cambiar en Classroom, ¿ya? Para que les quede bien clarito. El jueves 28 sería esa valoración, ¿ya? Porque de mañana vamos a avanzar clasecita, el miércoles igual, el jueves, perdón, igual, y por la próxima semana vamos a hacer esa práctica de la que estoy hablando y el examen sería el día jueves, ¿sí? De todas formas, vayan estudiando, no van a estar esperando a que les llegue la práctica, sino que vayan revisando lo que hemos ido viendo, que tampoco hay mucho material, pero que si se va acumulando es nomás. Entonces, el día jueves 28, ¿ya? Otra consultita, por favor. Dime. La modalidad del examen, ya que es la primera vez que pasamos con usted, ingeniera, ¿es práctico, práctico teórico, más teórico? Mira, a mí me gusta hacerlo práctico, a mí me gusta teoría muy poco. Podemos tener un solo puntito de teoría y lo demás práctico. A mí me gusta más que me demuestren en acción. Generalmente mis exámenes son todos prácticos. ¿Cómo les evaluaba el Inge Armando Escalera? ¿Ustedes ya habían visto materias con él? ¿Cómo recibían la evaluación con él? Si no me equivoco, era práctico también. Sí, yo pienso que todo debe ser práctico. Va a ser práctico y yo pienso que esa parte teórica se puede, se puede hacer simplemente cuando estemos haciendo el desarrollo de esa práctica, de ese trabajo de diseño, ¿no? Que ahí van a tener que aterrizar la teoría, ¿no? Entonces, hagámoslo práctico nomás. Y lo que sí voy a averiguar con el ingeniero Caballero, que mañana me voy a reunir con él, es si va a ser virtual o si va a ser presencial. No sé si ustedes ya están yendo a tomar todos sus exámenes a la universidad, chicos. ¿Ya están yendo o todavía siguen tomando algunos virtuales? Hay algunos que todavía están en virtual, Inge. Pero ya han ido a tomar algunos presenciales, ¿verdad? Uno sí. Cuando Ya. somos pocos alumnos, sí toman presenciales, también dependiendo de la capacidad de las aulas y de cuántos alumnos somos. Sí, ya eso mañana consultaré con el ingeniero Caballero. De todas formas, chicos, indicarles que el profesor Armando Escalera falleció el día sábado, ¿no? Entonces, si ustedes son católicos o la religión que tengan, pues hagan una oracioncita por su eterno descanso, ¿no? El ingeniero no va a estar con nosotros este semestre, pues ya, como les había indicado anteriormente, lo voy a estar dictando yo. Y bueno, el ingeniero que descanse en paz y ya quedará por parte de ustedes si le hacen una oracioncita y le ayudan a que su almita descanse en paz, chicos. Eso quería comunicarles, ¿no? Me imagino que ya algunos de ustedes saben a través de su consejo universitario, no sé si les han avisado, ¿no? Si ya tenían la noticia.
El ingeniero ya llevaba muchos meses con una complicación de COVID. Estaba con una infección respiratoria, no pudo recuperarse y bueno, se nos ha ido el día sábado, chicos. Eso quería comunicarles también. Entonces, que en paz descanse. Listo, chicos, hasta aquí dejaríamos la clase el día de hoy. No sé si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. Me indican, chicos, por favor. Una consulta, ingeniera. ¿Va a subir la presentación del día de hoy? Sí, chicos, se me había olvidado. Justo cuando estaba abriendo, dándoles permiso, yo siempre se las subo antes, ¿no? Siempre se las procuraré subir antes. Se me había olvidado subírselas al Classroom. Siempre van a tener sus presentaciones de apoyo. No se preocupen por eso. Ya mismo se las subo. Ya y voy a corregir esto de la fecha para que ya quedemos totalmente claros con las fechitas, ¿sí? Y también decirles que avanzamos por tema, o sea, a mí no me gusta mezclar, sino que vamos avanzando un temita, otro temita, porque no me gusta coger y avanzar un montón de teoría, no dar nada práctico y luego quedarnos ahí, ¿no? Entonces, si termino antes es porque hasta ahí quedó el tema, ¿ya, chicos? Inge, una consulta. En caso de que fuera presencial, nos va a permitir usar formulario, ¿verdad? Pues es que las fórmulas que van a manejar, ¿cuáles son? Pues no son tan sencillitas, chicos. Yo creo que no. Yo creo que ya esas no las sabemos. Voy a pensarlo, ¿ya? Eso voy a pensarlo porque, o de pronto las fórmulas yo se las doy, ¿ya? Porque eso de manejo de formularios, hasta prestarse formularios no me gusta, a no ser de que cada uno lleve su propio formulario. Eso les indico cuando estemos haciendo la práctica, ¿ya? Aquí, porfa, cada uno con su propio formulario. Después de que no haya chancuquitos por ahí con ejemplos, todo está bien. Entonces, el día que hagamos la práctica, miraremos eso y miramos a ver qué otras duditas se van presentando a medida que vamos viendo los ejercicios, ¿ya? Tampoco esas prácticas son muy largas ni muy complicadas, simplemente son cosas de aplicación que ustedes tienen que manejar y que llegado el momento cuando usted lo contraten en una empresa consultora o la gobernación, o la municipalidad o alguna ONG, usted tenga herramientas básicas para defenderse y que solo sea buscar en literatura los criterios de diseño y usted se defiende. Ya va a tener armas para hacer esos diseños, desaspetarse. Esa es la idea, que usted aprenda a manejar las herramientas que ya tiene, que ya existen, ¿sí? Tampoco es irlos a dejar porque no se sabe una fórmula, ¿no? Ese no es el objetivo. Es saber que ustedes manejan las herramientas que están aprendiendo en clase. Ese es sobre todo el interés que yo tengo, que aprendan a manejar las herramientas, ¿sí? Bien, chicos, entonces hasta ahí nos vemos el día de mañana. Que pasen buenas tardes. Mañana nos vemos a eso de las 11:15, ¿ya? Que estén muy bien, chicos. Hasta mañana.